Buenas, en este video vamos a explicar el análisis y evaluación del estado del eje de levas a partir de las mediciones que se realizaron en el taller. Bien, para esta primera medición, que son los lóbulos del eje de levas, nos dan un rango establecido. Esto nos los da el fabricante. Como ejemplo, pondremos las medidas de la válvula de escape número 1. Podemos observar que su levantamiento es de 10,83 milésimas de milímetro. Esta es una medida normal, aceptable. Quiere decir que su estado es óptimo y está funcionando con normalidad. Y por otro lado, podemos poner como ejemplo la válvula de escape número 4. Podemos observar que su nivel de levantamiento es de 9,94 milésimas de milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que a comparación de la medida anterior, este muestra un mayor nivel de desgaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el sistema? Al mostrarse el desgaste, este no está haciendo un buen cierre y apertura de válvulas. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que en la cámara de combustión no se esté dando una mezcla de forma adecuada, y esto llevaría a comprometer el rendimiento del motor y originar residuos también. Ahora, para este caso, tomamos las medidas del tamaño del cojinete y el tamaño del muñón. Tomamos las diferencias entre estas dos medidas como espacio libre. Este espacio es por donde pasa el aceite para la lubricación. Estas medidas también las podemos comparar con la ficha técnica. Estas medidas son dadas para una correcta lubricación, pero ¿qué pasaría si no se estuviese dando de esta manera? Los componentes, al no tener un lubricante, van a sufrir una mayor fricción, por lo que esto va a generar un mayor desgaste. Con el pasar del tiempo, esto puede generar alguna rotura de los componentes del eje de levas. ¿Y qué va a pasar en el sistema cuando se dé esto? No va a haber una correcta apertura y cierre de válvulas, y esto va a generar una mala combustión, por lo que podría llegar a apagarse el motor. Por eso es importante revisar al menos una vez a la semana el espacio donde se realiza la lubricación. Bien, ahora por último, vamos a responder estas 5 preguntas. La primera nos dice: basado en las mediciones e inspecciones, determine el estado de cada una de las levas del eje de levas. De acuerdo a las mediciones que se realizó en el taller, podemos decir que el eje de levas se encontraba en un estado óptimo, pudiendo cumplir con su funcionamiento normal. Lo que sí se observó fueron algunos indicios de desgaste. De haber encontrado algunos indicios de corrosión o rajaduras, dependiendo de la gravedad de este, podríamos haber evaluado su cambio, porque de lo contrario, este no estaría haciendo un buen cierre y apertura de válvulas, por lo que se estaría generando una mala combustión. Pregunta 2. ¿Cuáles son sus recomendaciones con los datos y observaciones encontradas en los muñones del eje de levas y cojinetes? Bueno, una de las recomendaciones que sería para ese taller sería que al momento de extraer el eje de levas evitemos golpear las bocinas internas con los puños, ya que podríamos dañar estos. Y una observación que se hizo en el taller fue que no se realizó la prueba con el azul de Prusia, porque teníamos que retirar las válvulas, resortes y los buzos para que gire libremente el árbol de levas, pero por cuestión de tiempo no se pudo realizar. Pregunta 3. ¿Cómo trabaja o se comporta el motor si el árbol de levas tiene muy alta la altura del lóbulo? ¿Y qué pasa si tiene muy pequeña la altura del lóbulo? Bien, sabemos que mientras más rápida es la apertura de las válvulas, este va a aumentar la potencia del motor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la altura del lóbulo es más grande? Este puede generar más energía, pero no va a variar mucho en la potencia. ¿Y qué pasa si tiene muy pequeña la altura del lóbulo? Bien, este no haría un correcto cierre y apertura de válvulas. Es importante saber que para cada motor tiene asignado un eje de levas y este tiene unas medidas específicas tanto del eje de levas como sus lóbulos. Existe una relación directa entre la forma de los lóbulos de leva y la forma en que el motor funciona a diferentes rangos de velocidad. Por eso es que el fabricante da las medidas específicas. Pregunta 4. ¿Cuáles son los peligros identificados durante el proceso de desmontaje, medición y montaje del eje de levas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Uno de los peligros puede ser el mismo eje de levas, ya que al ser colocado en la mesa de manera horizontal, este tiende a pandearse, por lo que puede perder su función específica. Pregunta 5. ¿Cuáles son los peligros identificados alrededor del ambiente de trabajo? Pues uno de los peligros sería el derrame de aceite por parte del motor. La medida de control sería realizar una limpieza constante, con ayuda de disolventes.